Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Pues ya estás escuchando tu programa La Revolución de la Conciencia. Los titulares Micaela Mesa y Juan Luis González. Bien, pues hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro amigo y compañero fundador de Valle de Santiago, Guanajuato, Ramón Velázquez. Vamos a compartir con ustedes el tema involución, evolución. Pues Ramón, te damos la bienvenida a este tu programa, La Revolución de la Conciencia. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Pues gracias por invitarme. Es un tema muy interesante sobre las leyes de evolución, involución. Es importante conocer estas leyes para poder saber cómo funciona la naturaleza, tanto afuera como dentro de nosotros. Efectivamente, Ramón, muy cierto lo que acabas de decir. Necesitamos nosotros entender nuestra naturaleza interior. Ahí es donde viene el cambio, porque pues efectivamente rigen a la naturaleza, rigen externamente, pero pues también debemos entender esas leyes de evolución, involución a nivel interno, a nivel personal. Y bien, pues te dejamos, Ramón, para que desarrolles tu tema evolución, involución, pero vamos a ir más allá, a eso que se llama revolución. Continuamos contigo, Ramón. Bueno, estas dos leyes de evolución e involución son dos leyes coexistenciales en la naturaleza. Sin estas dos leyes la naturaleza no podría existir. De hecho, no se crearía nada en la naturaleza. La ley de evolución indica progreso, construcción, desarrollo hacia arriba. La ley de involución indica muerte, destrucción, que todo va hacia abajo. Estas dos leyes se mueven en la naturaleza porque en la naturaleza tiene que haber un proceso de cambios. Por ejemplo, tenemos las estaciones del año, tenemos los árboles, los animales, la naturaleza. Por ejemplo, un árbol tiene que crecer, desarrollarse y luego de crecer, envejecer y luego morir. Lo mismo pasa con el individuo. El individuo nace, se desarrolla, crece, llega a un punto donde tiene que llegar al proceso de involución, envejece y luego muere. Estas leyes son leyes mecánicas de la naturaleza que solamente funcionan para un equilibrio en la naturaleza, pero se necesita algo más que eso para poder nosotros tener un desarrollo interior dentro de nosotros, lo cual vamos a hablar más adelante según se vaya desarrollando el tema. Entonces, Ramón, bueno, pues mencionas que sirve para dar ese equilibrio, pero que al mismo tiempo no sirve a nosotros para ese desarrollo interior, que se necesita algo más. ¿Qué es ese algo más que necesitamos, Ramón, para nuestro desarrollo interior? Bueno, eh, hablando de esas dos leyes de evolución e involución, necesitamos ir a una revolución interior. Pero para podernos nosotros revolucionar, necesitamos de un sacrificio. Necesitamos sacrificar algo porque la revolución, hablando de la conciencia o de la revolución de la conciencia, no se puede hacer de una forma mecánica, así como la naturaleza. Tiene que haber un esfuerzo para que algo se pueda transformar, tiene que haber ese sacrificio. Para que una máquina de vapor pueda funcionar, se necesita que el carbón se sacrifique en aras de la velocidad de esa máquina, para poder nosotros tener luz, para poder tener electricidad, para poder tener todo lo que nosotros queramos tener, necesitamos de un sacrificio. Entonces, para que pueda haber una transformación interior, no hay transformación si no se sacrifica algo. Quiero preguntarte, Ramón, si nos haces favor de explicar cómo operan a nivel físico, a nivel biológico, esas dos leyes de evolución e involución, porque invariablemente pues estamos sometidos a ellas. ¿Cómo es que operan en nosotros, Ramón? Hablando desde el punto de vista del individuo desde que nace y crece, la ley de evolución hace que el individuo se vaya desarrollando, vaya pasando etapas, se vayan formando sus huesos, sus músculos y todo lo que con todo lo que el organismo está constituido.
tiene que pasar por estado de la niñez, de la adolescencia, de la madurez, de la vejez, etcétera, etcétera. Eso hablando desde el punto de vista cronológico. Cronológico porque habla del tiempo, desde que nacemos hasta que morimos. Pero hablando desde el punto biológico, un individuo puede estar en un estado de desarrollo evolutivo de su cuerpo, pero puede estar involucionando internamente o biológicamente dentro de sí mismo. En la actualidad, por ejemplo, hay jóvenes que tienen 15 o 20 años que todavía están en un proceso de desarrollo de su cuerpo, pero biológicamente su cuerpo está involucionando, porque ya tienen problemas en el páncreas, tienen problemas en el hígado, tienen problemas en los riñones. Es más, hoy en día el joven se degenera sexualmente. A la edad de 20, 25 años ya es impotente. ¿Por qué? Porque hay una involución dentro de su próstata, dentro de sus órganos sexuales, debido a esa degeneración. Y esa degeneración también entra dentro de esa parte involutiva. Para que nosotros podamos llevar un equilibrio de un desarrollo evolutivo, hablando mecánicamente de la naturaleza, tiene que haber también un desarrollo evolutivo en la parte biológica, y ahí entra la alimentación, ahí entra la respiración, ahí entran técnicas, en este caso de concentración, etcétera, etcétera, para que el cuerpo vaya evolucionando junto con la parte biológica y se vaya desarrollando de una manera armoniosa como la naturaleza lo ha diseñado. Bien, Ramón, entonces lo que estoy entendiendo es que a veces no coincide la edad cronológica con la edad biológica. Puede ser una la edad cronológica y otra la edad biológica. Y considerando esto, quiero preguntarte, Ramón, si esta parte cronológica, si esta parte biológica, si esta parte del cuerpo físico, también es un factor, también es importante para nuestro desarrollo interior. Sí, es muy importante porque nosotros debemos consumir 3 tipos de alimento. El alimento que llevamos al estómago, que es la comida que comemos, lo que respiramos y lo que son las impresiones. Entonces, esos 3 alimentos tienen que estar bien puros dentro de nosotros para que el cuerpo y la parte biológica se conecte de una manera armoniosa con la parte psicológica y con la parte biológica de nosotros. Así que es importante llevar una buena alimentación. Un individuo que ande con problemas del hígado, con problemas de los riñones, con problemas de lo que son los intestinos, etcétera, etcétera, no puede lograr una perfecta concentración, no puede lograr un perfecto equilibrio porque su cuerpo está deteriorado. Tiene que haber una armonía entre la parte del cuerpo y la parte psicológica y la parte espiritual para que todo funcione al 100% dentro del individuo. Bien, Ramón, también es importante mencionar, o más bien quiero recalcar lo que mencionabas hace rato, que de repente a los 20 años ya podemos tener ciertos problemas. Hoy en día, pues algunos jóvenes ya tienen problemas como si fueran cuerpos físicos de 50 años, de 60 años o más. Entonces, la pregunta es, como humanidad, como especie, como sociedad incluso, ¿estamos involucionando o estamos evolucionando, Ramón? ¿Cuál sería tu concepto al respecto? Bueno, desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista energético, la humanidad actual está involucionando. Involucionando porque nos hemos degenerado en todos los aspectos. Nos hemos olvidado de la parte del cuerpo, de darle mantenimiento a este cuerpo. Nos hemos olvidado del alma, nos hemos olvidado del espíritu, nos hemos olvidado de todo y simplemente nos hemos dedicado a la vidita, a vivir en la línea horizontal. Comer, dormir, trabajar y divertirse y degenerarse. Esta humanidad actual está completamente involucionando. Necesitamos nosotros revolucionarnos para poder hacer una transformación dentro de nosotros y dentro de la sociedad.
Hoy en día la sociedad también está involucionando. Si nosotros queremos tener una nación, un pueblo, una sociedad que vaya hacia arriba, necesitamos empezar a regenerarnos, porque actualmente estamos completamente en la degeneración. Bueno, ciertamente es palpable esa involución a nivel social, pero también es contrastante porque nuestros pasados pueblos, aquí mismo en nuestro querido México, tuvieron cierto desarrollo, incluso fueron potencia. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado con esos pueblos que hoy en día pues tenemos algunas reminiscencias, tenemos algunos vestigios de ellos y no hemos podido lograr esos avances, esos desarrollos como algunas cosas que ellos han logrado, hablando en la organización social, hablando en la cuestión espiritual, en eso que también se llama la revolución de la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer como sociedad, como humanidad, nosotros, para que dejemos a un lado o para que podamos salirnos un poco de esa involución en la que estamos metidos? Nosotros estamos constituidos por 3 cerebros: el cerebro intelectual, el cerebro emocional y el cerebro instintivo motor sexual. Esos 3 cerebros tienen que trabajar en equilibrio, pero para que esos 3 cerebros puedan trabajar en equilibrio como nuestros antepasados los tenían, necesitamos conectar esa parte con la parte del alma, con la parte del espíritu. Ellos tenían desarrollado su conciencia, tenían desarrollado su alma, tenían conectado el espíritu con su cuerpo, que actualmente nosotros no lo tenemos. Necesitamos aprender a hacer esa conexión, porque solamente a través de una fuerza superior, a través de esa fuerza, de esa alma, de ese espíritu, podemos lograr grandes avances en todos los aspectos. Ellos estaban conectados con esas fuerzas. Nosotros necesitamos hacer lo mismo. Bueno, ya que estamos platicando de nuestros antepasados, hay un contraste porque se piensa que nosotros estamos más evolucionados, que nosotros estamos más adelantados, que nosotros tenemos más tecnología, pero también se piensa que ellos eran unos bárbaros, que ellos ni siquiera, y así lo dicen los historiadores, que ni siquiera conocían la agricultura. ¿Qué podrías decir a nuestro público, a nuestros radioescuchas, Ramón, para desmentir esto que se ha venido promoviendo y que a todas luces es algo que no concuerda con la realidad? Bueno, nuestros antepasados tenían grandes conocimientos en la ciencia, en el arte, en la filosofía, en la mística. Conocían a fondo la naturaleza, tanto externa como interna. Hoy en día la ciencia moderna no conoce ni siquiera el 20 o el 10% de lo que conocían nuestros antepasados. Por ejemplo, ellos conocían bien la astronomía, sabían los movimientos de los planetas, sabían las distancias, conocían los procesos de las fases lunares. En la agricultura sabían en qué fase sembrar, sabían en qué fase cosechar. Igualmente, con respecto a las lluvias, a la naturaleza, conocían todos esos procesos, y no nomás lo conocían, tenían técnicas especiales para que se produciera, por ejemplo, la lluvia o cualquier fenómeno de la naturaleza. ¿Por qué? Porque ellos tenían su conciencia despierta, ellos tenían conectado el alma, el espíritu, con su cuerpo, que hoy en día nosotros no lo tenemos. Nuestros antepasados tenían tecnología, ellos tenían naves que podían viajar a otros planetas, que podían viajar a la velocidad de la luz, conocían las matemáticas y la hipermatemática y la hipergeometría, que hoy en día nosotros nada más estamos encerrados en la geometría de Euclides, que esa geometría nos ayuda para tener conocimientos astronómicos, conocimientos astrológicos
etcétera, etcétera. Nuestros antepasados eran grandes sabios. Simplemente las construcciones que hoy en día tenemos tienen relación con las estrellas, tienen relación con las constelaciones que se mueven aquí en nuestra galaxia, que se mueven en nuestro universo. Ellos conocían perfectamente la química, la física, la matemática, la astronomía, conocían muy bien la agricultura, etcétera, etcétera, porque tenían conectado precisamente esa parte espiritual, esa conciencia con su cuerpo. Eran hombres completos en el sentido de la palabra. Actualmente en esta sociedad en la que vivimos, bueno, pues se da mucha prioridad a el aspecto físico, incluso se le da más peso a la cuestión social, a la cuestión del materialismo, del dinero, y se tiene esa falsa idea de que estamos más evolucionados por tener celulares, por tener televisiones, por tener autos, etcétera. Sin embargo, en el aspecto físico ya mencionabas y dabas claros ejemplos como ya desde pequeños tenemos ya enfermedades que pertenecen a un cuerpo anciano. Y creo que parte de esa involución que tenemos registrada es precisamente el que no nos damos cuenta el estado tan lamentable en el que estamos. Considero que estamos en un estado tan involucionante que nos hemos olvidado precisamente del proceso involutivo, destructivo, y pensamos que todo va hacia arriba, y pues estamos cayendo en ese autoengaño. Ahora, quiero preguntarte si tienes algún consejo, alguna técnica para que nosotros podamos armonizar esa parte cronológica, la parte biológica, para conectarnos con la parte del ser. ¿Cuál sería aquí el consejo, las técnicas, la dinámica a seguir, Ramón, para que pudiéramos nosotros volver a esos esplendores que tenían nuestros antepasados, como lo acabas de explicar, y poder estar conectados con el alma, con la esencia, con la conciencia, con el espíritu? Bueno, hace rato comentábamos que para que haya un cambio se necesita de un sacrificio. Si nosotros no sacrificamos algo, no puede haber un cambio. Y dábamos el ejemplo de la locomotora. Dentro de nosotros se mueven fuerzas completamente negativas, que nosotros conocemos como los defectos. Lo que es la ira, lo que es la envidia, lo que es la codicia, lo que es el orgullo, la lujuria, etcétera, etcétera. Son fuerzas internas que se mueven de una forma involutiva dentro de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a hacer una transformación de esas fuerzas y convertirlos en fuerzas superiores, como el amor, como la lealtad, como la sinceridad, como la humildad. Y para eso necesitamos conocer cómo hacerlo. Necesitamos aprender a controlar nuestras emociones. Necesitamos aprender a depurar nuestra mente. Comúnmente nosotros estamos llenos de pensamientos negativos, emociones negativas, etcétera, etcétera. Todas esas fuerzas que se mueven dentro de nosotros nos van destruyendo tanto psicológicamente, energéticamente y físicamente y biológicamente. Necesitamos hacer un cambio, una transformación de nuestra mente, una transformación de nuestras emociones, y para eso necesitamos conocer técnicas de respiración, técnicas de mantralización, técnicas de meditación, técnicas de transformación, que todos esos conocimientos nos van ayudando a esa transformación que nosotros vamos logrando poco a poco con esas prácticas. Nosotros tenemos técnicas especiales para poder desarrollar y para poder poner en actividad esas fuerzas internas y poder desintegrar esas energías negativas que llevamos dentro de nosotros. Y de esa manera vamos logrando una transformación interior. Ramón, esas energías negativas que mencionas, estás hablando de los agregados, de los defectos, y esto que mencionas también quiero preguntarte, ¿ya pertenece a esa fuerza que se llama revolución?
Así es, para que nosotros podamos lograr una transformación interior, necesitamos de una revolución, pero interior. La revolución interior requiere sacrificio, requiere transformación. Si nosotros no hacemos un sacrificio, seguimos cayendo en esas leyes mecánicas de evolución e involución que son coexistenciales. Necesitamos una revolución interior. Necesitamos sacrificar algo para que algo nuevo pueda nacer dentro de nosotros. Y para eso también necesitamos cómo hacerlo y conocer las técnicas para poderlas llevar en práctica y poder lograr una transformación interior. Hablando con respecto a los defectos psicológicos, son agregados psicológicos y como su nombre le dice, agregados, no pertenecen a nosotros. Esos agregados psicológicos tienen embutido nuestra conciencia, tienen embutido esa parte del alma. Necesitamos liberar esa conciencia, necesitamos liberar esa alma, pero no podemos, vuelvo a repetir, si no hacemos un sacrificio. Si el ego de la ira, si el ego de la lujuria, si el ego del orgullo se apodera de nuestros sentidos, no lo debemos permitir. Debemos estar alertas, atentos en el momento que esas energías intenten apoderarse y apelar a un poder superior, a un poder divino, que viene siendo nuestra Madre Divina, viene siendo nuestro Padre interior, para poder nosotros hacer una transformación en ese momento dentro de nosotros y no permitir que se apoderen de nuestros tres cerebros y de nuestra máquina humana.